En comunicación política no hay nada más poderoso que lograr un eslogan ideal, ese que te permita conectar con las personas y transmitir la esencia de tu marca. Quédate para que aprendas cómo crear un eslogan para comunicación política que realmente conecte de manera disruptiva. Esto es Podium Radio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al diputado José Horacio Rodríguez, quien a su vez es candidato para seguir trabajando desde el Congreso. Estoy muy contenta de recibirte. Bienvenido, José Horacio. Gracias, Esmeralda. Yo estoy muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Te agradezco que hayas sacado tiempo porque estás en plena campaña. Hay mucho trabajo por hacer y bueno, que vengas aquí a compartir con los amigos de Podium Radio es muy importante para nosotros. A mí me gusta porque esta yo sé que va a ser una conversación diferente a la que yo estoy teniendo en este ajetreo y trajín de la campaña, donde normalmente los temas suelen estar más vinculados, ¿verdad?, a todo el tema político nacional. Me gusta un poco salirme de eso y poder aquí hablar de otros tópicos. Así es. Aquí nos dirigimos a las personas que aman la comunicación, la estrategia, que quieren aprender sobre comunicación política y que quieren estudiar comunicaciones que se han hecho bien en el tiempo y que funcionan. Y en el caso tuyo, yo tengo mucho tiempo, de hecho, dándote seguimiento. Me pareció muy disruptiva tu primera campaña, con la que lograste llegar al Congreso en el año 2020 con el eslogan La Buena Política. Y es muy llamativo porque yo soy millennial, no voy a decir la edad, pero digamos que soy millennial. Yo crecí escuchando hablar mal de la política, de los políticos. Siempre la gente tiene en su mayoría una idea negativa sobre la política y quienes la ejercen. Y yo siento que ese eslogan de partida tuyo es absolutamente disruptivo porque le da la vuelta. Es una mirada diferente. Entonces yo quiero conversar contigo y que nos cuentes un poquito cómo surgió esto de la buena política, que de alguna manera nos da una mirada esperanzadora de lo que la política puede llegar a ser. Mira, eso surgió en equipo precisamente luego de ese mismo diagnóstico que tú describes. Nosotros estábamos presentando una candidatura ciudadana en un contexto en el que la gente no quiere saber de política y de políticos, y en el que, estamos hablando del año 2019, y en el que había un desgaste, un descrédito, el sentimiento de que todos son iguales, y de que la única razón por la cual alguien se interesaba de involucrarse en un proyecto político era buscando un beneficio personal. Nosotros decíamos, ¿para qué sea la mala política? Entonces, me acuerdo que cuando comenzábamos a pensar en un eslogan de campaña, en un concepto para la campaña, en equipo, ¿verdad?, entre voluntarios que creían y creen en este proyecto, me acuerdo que estábamos en la oficina, éramos como 12 o 15, viendo opciones. Primero definimos los ejes que yo pretendía abordar como prioritarios en la campaña y definimos el tema de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo vengo de esa lucha ciudadana. Definimos el tema de nuestro interés en defender el medio ambiente, un interés genuino porque tengo 10 años o más, quizá 15 años en las calles, y mucha de esta gente que me está acompañando como voluntario de este proyecto también han sido parte de esas luchas, no de causas políticas, sino de causas sociales, contra la corrupción, por la defensa del medio ambiente, por los derechos humanos, y el tema de la educación también. Y toda esa gente que me acompañara, que me acompañaba desde el principio y que me sigue acompañando hasta hoy, es gente que ha sido parte de esas luchas y que dice, nosotros queremos llevar uno de los nuestros a ese espacio de toma de decisión. Entonces, ¿cómo englobamos todos estos conceptos y todas estas luchas en un término? Y se nos ocurría primero hablar de nueva política. Pero ¿qué pasa? La nueva política, que sea nuevo, no quiere decir que sea mejor. Así es. Algo nuevo puede ser malo, puede echar para atrás. Entonces, me acuerdo que fue mi prima Camila Minerva, que dijo, no, lo que distingue todo esto es que esto es buena política. Y comenzamos entonces a acompañarlo de muchos otros conceptos. La buena política se hace en colectivo, busca seguidores por las causas que nos unen, por los valores que nos unen y que defendemos, y esas ideas, no por el que hay para mí y dónde está lo mío. Esa es la vieja política que debemos dejar atrás. Y así arrancó esa campaña con ese concepto que, como tú dices, fue muy disruptivo y conectó con el Distrito Nacional y con los ciudadanos y los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, definitivamente. Quizás sin pensarlo, ustedes trabajaron con un concepto que en comunicación es sumamente poderoso. Cuando tú quieres poner atención, cuando tú quieres que la población se gire a mirar algo, tú creas dos olas y divides entre ustedes y nosotros. Cuando tú hablas de buena política, surge inmediatamente un concepto que es la mala política. Entonces se crean dos contrarios y la gente se ve
tomando partidos. De hecho, los eslogans que han conectado, no solamente en Latinoamérica, sino en la política norteamericana, siempre responden a una necesidad que tiene la población. Por ejemplo, Donald Trump, con Volver a ser grande América, Make America Great Again, hablaba de esa gente que sentía que por las razones que fuera, ya sea que estemos de acuerdo o no con esa mirada política, América había perdido mucho por el tema de la inmigración. Entonces, él le hablaba a esas personas que son cónsonas con sus ideas, al margen de que nos guste o no, y por eso encontró apoyo. Realmente la gente piensa que los líderes políticos que se levantan llevan a la población hacia un tipo de pensamiento, y es al contrario. Cuando tú representas las ideas de un colectivo, aunque ese colectivo se haya sentido olvidado y se siente representado en ti, ese colectivo emerge y te apoya. Y en este caso, ustedes encontraron un nicho importante en esa gente que estaba desencantada, pero que cree en la posibilidad de un futuro mejor y de poder hacer las cosas diferentes. Aún así, en política, uno nunca va a convencer a todo el mundo, y es muy difícil que una persona logre que todo un país se apropie de un concepto. Pero en tu caso, en tu primera campaña, por ejemplo, el tema de la buena política rodó por todos los espacios, incluso en una campaña que, si no me equivoco, tuvo un presupuesto muy pequeñito, no hubo un gran gasto. Entonces, ¿qué estrategias ustedes utilizaron para hacer una campaña disruptiva, que era autocrítica con la política como tal y que tampoco contaba con grandes fondos, derroches, como estamos acostumbrados? Mira, un tema fundamental fue la creatividad, pero también lo fue la coherencia. Cuando tú ves a alguien hablando de buena política, eso tiene que ser un relato creíble con la persona que lo está planteando. Nosotros no solamente hablábamos de buena política, nosotros lo poníamos en práctica. La única campaña en el año 2020 que publicaba de manera mensual sus ingresos y gastos era la campaña de la buena política. Entonces tú dices, la buena política es transparente, la buena política rinde cuentas. Y no solamente habla de transparencia y rendición de cuentas, sino que la implementa. Y la implementa antes de ganar las elecciones, antes de ocupar la posición, no como una promesa, sino como una realidad en curso durante la campaña. Entonces eso para mí también fue algo muy poderoso, yo sentí. Yo veía cómo ese simple motivo hacía que muchas personas se volvieran multiplicadores de mi campaña y de mis propuestas. Pero también tuvimos que hacer para poder sacar la cabeza en un contexto en el que normalmente los partidos emergentes suelen ser invisibilizados, y tener ideas creativas. Y uno de los elementos de la buena política es, bueno, se va al Congreso a legislar y a fiscalizar y a representar, no a hacer clientelismo político como tradicionalmente a veces hace la mala política. Y bueno, vamos a ejemplificarlo con una imagen poderosa. Y fuimos... ¿Cuál es uno de esos símbolos del dispendio y el mal uso de los recursos del Congreso? El famoso barrilito. Y buscamos unos barriles literales, unas barricas que conseguimos donadas, y las llevamos frente al Congreso y nos paramos con un hacha en mano a romper el barril frente al Congreso, diciendo, ese es parte de mi compromiso como futuro diputado de la República. Eso nos dio una primera plana de un periódico de circulación nacional. El poder de los símbolos. Un periódico de circulación nacional que no nos había dado una entrevista, mientras otros candidatos a diputados de partidos grandes con un linaje familiar sí le daba una entrevista, y a nosotros no. Bueno, con ese símbolo poderoso, tuve dos candidatos con el Congreso detrás, un hacha en mano y un barril, rompiendo barril. Fue tan disruptivo y iba en el marco de este concepto de buena política que nos hizo dejar de ser invisibilizados para poder llamar la atención. Entonces yo creo que ese tipo de ejemplo es muy interesante. Mientras las otras campañas hacían política con caravanas que irritan a la población a veces por la bulla y los tapones, nosotros hicimos una caravana en bicicleta que no generaba ni bulla ni tapones. Y que era sostenible. Y era sostenible, que va en coherencia con nuestra propuesta de defender y proteger el medio ambiente. Entonces, así, con ejemplos como ese, devolviendo esperanza, digamos, a la población y ganándonos la confianza de que sí, la buena política existe, con ejemplos como ese. Y pienso también, por ejemplo, hablábamos no solamente de que tenemos una propuesta de una ley de residuos sólidos, sino que durante la campaña invitábamos a los seguidores, a los voluntarios, a hacer talleres de compostaje para aprender a compostar sus residuos orgánicos en el hogar y que no vayan a parar a Duquesa generando metano, produciendo metano. La buena política también tiene una función pedagógica, yo digo, de educación ciudadana. Así es. De qué hacer con tus residuos para que no genere mayor nivel de contaminación. Bueno, pues eso fue despertando, ¿verdad?, el interés de la ciudadanía, y dimos esa sorpresa el 5 de julio del 2020, en medio de la pandemia, siendo el diputado más votado de la circunscripción número 1, contra todo pronóstico y con la menor inversión por mucho de recursos en una campaña entre todos los aspirantes a una diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional.
Eso es todo un hito, porque estamos hablando de una campaña disruptiva, con una visión crítica, que explotó muy bien los símbolos, que logró crear un eslogan muy fuerte que hoy por hoy pervive y que mucha gente dentro de tu partido también lo utiliza, o sea, han abrazado esa filosofía. Y yo creo que lo poderoso de eso es el tema de la coherencia que tú mencionabas. Por ejemplo, yo he notado que tú has continuado durante todo este proceso rindiendo cuentas. Claro. Yo, mira, durante mis primeros 3 años como diputado, cada 2 o 3 meses, en un parque, en un espacio público de la ciudad, en un sector diferente, yo siempre hice un llamado a través de mis redes sociales, invitábamos a la Junta de Vecinos para rendir cuenta de lo que yo había hecho esos últimos 2 o 3 meses como diputado, y también para escuchar y recibir las propuestas que puedan tener los ciudadanos que quieran presentarme alguna propuesta y que yo pueda canalizar al Congreso, o conocer las problemáticas de ese sector. Y eso me llevó a mí a estar en Gascue, en San Carlos, en Ciudad Nueva, en San Jerónimo, en el Ensanche Paraíso, en Los Praditos, en Bellavista y en todo lo largo y ancho de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional durante estos 4 años, en el Renacimiento. Yo no me he desconectado. Y eso me ha permitido tener una labor de retroalimentación constante, además de actos ya más formales, anuales, de rendición de cuentas, que todos están disponibles en mi página web, www.josehoracioR.com, y desde ahí se pueden descargar. Eso es otra cosa, tú estás muy presente en las redes. Mis alumnos me hablan de tus TikToks, que son cada vez más creativos. A mí me encanta. La verdad que eso es algo que yo he descubierto y al principio me tomó un tiempo tomarle el piso, porque para mí eso tiene su propio lenguaje, el TikTok, su propio mundo. Y yo, que también soy millennial, igual que tú, me tomó un poquito tomarle el piso. Y al principio todas las ideas me las daba mi asistente. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo no lo entendía. Y ya ahora soy yo que le doy las ideas. Mira, yo vi este tren, me gusta, vamos a hacerlo. Y te diviertes en el proceso, Claro. porque se nota. Y eso comunica muchísimo. Y realmente eso es lo importante, ser genuino. Cuando la gente siente que tú eres genuino, conectas muchísimo más. Y en el caso tuyo, hay mucha coherencia entre lo que dices y lo que haces. Yo estudio frecuentemente en las formas de consumo de diferentes generaciones. Últimamente estoy un poco obsesionada con la generación Z por muchísimas razones, ¿no? Porque es el patrón de consumo, son los que van a comenzar a tomar decisiones. En esta campaña, por ejemplo, los que van a ejercer su voto por primera vez van a causar una diferencia importante respecto a los números, porque también las personas que tradicionalmente ya pertenecen a partidos tienen menos apertura a escuchar un discurso diferente y votan a veces por tradición, por herencia, por fidelidad, pero no todo el mundo de generaciones anteriores se detiene a escuchar las ideas y a razonar qué es lo que esta persona me ofrece. Entonces yo he identificado en esos estudios que para llegar a la generación Z lo más importante es tener una propuesta real y una propuesta que se afiance en la filosofía de esta persona, en lo que ha hecho. Aquí recientemente tuvimos a una miembro de la generación Z a la que le hice una entrevista sobre qué es lo que tú necesitas escuchar de un político para que te resulte creíble. Y mientras la escuchaba, pensaba mucho en tu campaña y en la manera en que te manejas, porque ella hablaba de eso, de una persona que tenga una propuesta, pero que tenga ideas firmes, que en tu caso, tener ideas y posturas muy firmes también te ha traído algún que otro detractor, lo que es normal, pero tú siempre te has mantenido. Entonces, ¿qué tú le aconsejarías a una persona que ve tu ejemplo y dice, wow, esta persona logró llegar a la política con una campaña limpia, sin un excesivo gasto, de una manera disruptiva? Si alguien quisiera emular tu ejemplo y, por ejemplo, para las siguientes elecciones, construirse un perfil político y llegar al Congreso, ¿qué tú le recomendarías? Mira, yo creo que uno tiene que defender lo que uno cree y eso te hace tener un valor agregado en la política y sobre todo en estos tiempos de tantas poses, de tanta hipocresía, y eso es algo que también suele salir cuando tú le das preguntas a la gente sobre la política como un concepto negativo. Entonces, mira, a veces hay posturas que pudieran incluso hasta tener un costo político, pero te hacen ganarte el respeto hasta de que no piensan igual que tú, porque dicen, él es firme y él defiende lo que él cree por convicción. Yo creo que eso tiene un valor agregado y eso hay que rescatarlo. Eso es escaso hoy en día. Hoy en día la mayoría me da la impresión que estos grandes políticos, sus asesores le dirán, no te metas en temas conflictivos y controversiales, no polarices, siempre di lo políticamente correcto, que no le disguste a nadie. Y yo digo, son políticos desabridos, porque al final tú ni siquiera sabes qué piensan sobre ningún tema. No se atreven a fijar posiciones. Y a veces a mí me dicen en las entrevistas, no, que tú eres
diputado, un congresista muy controversial. Y yo digo, bueno, porque fijo posiciones. Y eso es escaso en el panorama político nacional. Yo me alegro mucho de ver que mi ejemplo del 2020 y de este ejercicio como diputado en estos 4 años también ha servido de ejemplo a muchos jóvenes que se están presentando como candidatos y candidatas en estas elecciones. Pienso en una que está haciendo también campañas, creo que son disruptivas, como una Nicole Pichardo en Santo Domingo Oeste, como un Samuel Bonilla en la circunscripción del Distrito Nacional, o una Stacy Toribio en Santo Domingo Este, que son jóvenes que yo pienso que, emulando mi ejemplo e inspirados en esta trayectoria, claro, con su propio sello y con su propia marca y sus propios distintivos, también están abriéndose camino. Y eso a mí, a veces me preguntan que ¿cuál es tu mayor logro del que tú te sientes satisfecho, orgulloso? Yo digo, bueno, haber servido de inspiración para que más gente joven y de cualquier edad, pero comprometida con la buena política, se atreva a dar el paso al frente y a competir y a entrar a este mundo, porque solamente así también el país va a poder mejorar y echar para adelante con mejores tomadores de decisiones. Entonces, que mi ejemplo haya servido para eso, para mí yo digo que ese es mi mayor logro. Sí. Y más allá, ¿verdad?, de muchos otros logros legislativos que tengo, como la prohibición del matrimonio infantil, la aprobación de la ley de licencia de paternidad y todo lo demás, que yo creo que... yo creo que si algo me diferencia, que mi comunicación y el marketing que pueda haber alrededor de la promoción de mi candidatura va acompañado de sustancia de contenido. Y yo creo que eso es algo que distingue este proyecto político. Esa es la diferencia. En República Dominicana, yo pienso que a nivel político todavía hay mucho que madurar. Porque aunque hemos tenido mucha acción política, realmente la política como ciencia, trabajada de manera limpia, con ideas, con argumentos, es algo escaso. De hecho, aquí se suelen trabajar los perfiles mesiánicos, que es esa persona todopoderosa que va a llegar y lo va a resolver todo. Así funcionaba la política, a base de repetición y sobreexposición por todos los medios. Con el cambio de las tecnologías y la infoxicación que tenemos al tener tanta exposición, ese tipo de campañas ya no funcionan, resultan aburridas, repetitivas y son poco creíbles. Con lo que contenidos disruptivos como el tuyo llegan muchísimo más, pero aún hay gente que sigue muy aferrada a ese tipo de comunicación y yo creo que tendrán que pasar un par de campañas para que los partidos y los políticos terminen de entender que no solamente se trata de comunicar, se trata de actuar según lo que comunicas. Es decir, tú puedes crear la mejor comunicación política del mundo y si tus acciones no van acompañadas de eso, o sea, a nivel operativo, esa no eres tú, esa no es tu persona, no vas a conectar porque ya no es tan fácil ocultar las cosas como lo era antes. Todo el mundo tiene una cámara encima, todo el mundo transmite, todos somos comunicadores. Entonces, definitivamente, hay una ruptura generacional a nivel de comunicación que los políticos tendrán que abrazar para seguir en este juego y los que vienen nuevos tendrán que también abrazar ese cambio y esa disrupción. Y yo creo que sí, que efectivamente uno de los grandes hitos de muchos que veo que tienes es que has creado un movimiento. O sea, la buena política se ha convertido en un concepto, en una manera diferente de hacer y de ver la política y también de hablar de política. Y yo creo que eso es algo para estudiar en algún momento a nivel de comunicación política local. ¿Eres podcaster ahora? Sí, así que somos colegas, podcasters. Es una herramienta de comunicación, sí, de educación política. Eso es lo que me ha encantado y que ojalá hubiera iniciado antes, pienso. Porque yo pienso que esa parte que te decía de que la política tiene una función pedagógica, a través de mi podcast Legisla Conmigo, que invito a que puedan conocerlo y visitar, sirve para informar, para que la ciudadanía pueda conocer desde lo que pasa dentro del Congreso Nacional, cómo se aprueban las leyes, cuáles son los temas que adentro se discuten, cuáles son esas dinámicas internas. Y yo creo que sí, que es un podcast muy educativo e informativo, y creo que puede ser interesante para la ciudadanía en sentido general, no solamente para quienes gustan la política, pero para quienes tienen una preocupación o un sentimiento nacional que le preocupa a su país y lo que sucede en él. Así que yo espero que Legisla Conmigo, que ya va en su segunda temporada, me acompañe también en los próximos 4 años para que sirva de canal de comunicación y que sirva para acercar a la ciudadanía del trabajo que sucede dentro del Congreso Nacional y que le afecta. Es una herramienta muy poderosa. Uno de los grandes cambios con los que los políticos tienen que lidiar es que antes los medios de comunicación eran
el vínculo entre el político y la audiencia. Hoy en día cada político tiene sus propias redes sociales y a través de sus redes vertebra sus opiniones. Y al revés, ahora el medio recoge la noticia incluso de tus propias redes sociales. Con lo cual, un político puede crear una comunidad y puede tener una comunicación directa con su audiencia y utilizar los medios para masificar cosas puntuales. Pero digamos que hay más control de lo que comunico en los tiempos en que lo hago. Aunque a su vez también el peligro de comunicar de manera errada, pues también se masifica. Pero bueno, cada político, dependiendo de sus capacidades, de su equipo, maneja sus redes de una manera o de otra. Pero definitivamente creo que es maravilloso que puedas contar con una herramienta para educar a la población y para que todos nos sintamos parte del Congreso, que estamos ahí legislando contigo, que podemos tener una mirada más cercana de lo que se hace con la cosa pública y de cómo se discuten las leyes. Entonces yo creo que esto, para la generación presente y para futuras generaciones, va a ser un archivo muy interesante sobre el momento histórico que estamos viviendo. Así lo creo. Y me siento muy contento y agradecido de haber contado con esa genial idea. Señores, ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad. He disfrutado mucho poder entrevistarte. Yo también. ¿Cómo te despedirías de nuestra audiencia? Estamos en campaña, o sea que libérate. Bueno, este es el momento, ¿verdad?, de prestar atención a lo que cada candidato está ofreciendo. Quedan apenas días para las elecciones. Y yo creo que veamos más allá del marketing. Yo creo mucho en un ejercicio de un voto consciente. Y es muy importante, sí, ver cómo los candidatos comunican, pero también ver cómo eso, lo que hablábamos, es coherente con su accionar, con su discurso y apostar a quienes ya estamos probados. Yo invito a que voten en la casilla 29, Esmeralda, tú me excusas, pero no puedo hacer otra cosa. Por Opción Democrática, por José Horacio, porque la verdad es que el Congreso necesita de voces independientes, de voces que hagan equilibrio y contrapeso, que hagan un ejercicio de oposición responsable, pero también colaborativo cuando haga falta. Y ese ha sido el papel que yo he desempeñado y que, por supuesto, en los próximos 4 años, con mucho amor, con mucho compromiso y con mucha voluntad de trabajo, continuaré haciendo. Sí, y he visto además que tienes una agenda legislativa muy robusta para el siguiente periodo, así que yo les invito también a que visiten la página web de José Horacio, sus redes sociales y que vayan a su TikTok, es muy divertido. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí, José Horacio. El placer ha sido mío, gracias. Señores, hasta otro episodio de Podium Radio.